Bendiciones, hermanos, estamos contentos que nuevamente usted pueda estar en la casa de bendición esta noche. Hoy continuamos con nuestra lección llamada ¿Quién es Jesús? Vale la pena seguirlo, ya que no ha habido otro como Él. No hay otro como Él y no habrá otro como Él. Gloria a Dios, aleluya. Qué maravilloso es. En Juan capítulo 11, verso 35, encontramos uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero un versículo muy poderoso que nos habla acerca de la humanidad de Jesús. Y el verso 35 dice: Jesús lloró. Ese fue el momento cuando Jesús se conmovió al ver a Marta y a María que lloraban por su hermano Lázaro. Gloria a Dios. Pero llegó el Señor Jesús y lo resucitó. Entonces, hoy vamos a continuar con esta lección y me gustaría dar un pequeño resumen de lo que hemos aprendido estas semanas. Hablamos de la identidad, hablamos de la persona de Jesús y pudimos encontrar en Juan capítulo 1, en el verso 49, pudimos encontrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el verso 51 pudimos encontrar a Jesús declarándose como el Hijo del Hombre. En el verso 49, Natanael le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Y podemos ver la naturaleza divina de Jesús, el poder y la autoridad dado por el Padre. Y en el verso 51 encontramos el Hijo del Hombre. Podemos ver la naturaleza humana de Jesús. Gloria a Dios. Y sabemos que Jesús fue humano como nosotros. Él también experimentó el hambre, Él experimentó alegría, Él experimentó sed, también Él se enojó. Entonces es importante reconocer la humanidad de Jesús. Para nosotros poder conocer a Jesús tenemos que venir y ver. Eso es muy importante porque estuvimos estudiando acerca de esos versículos que los discípulos decían: vengan a ver lo que hemos encontrado. Entonces es necesario tomar esa acción de querer saber quién es Jesús, de querer saber qué dicen las profecías de Jesús, qué opinan otras personas de Jesús. Entonces hoy vamos a estar nosotros averiguando, o sea, vamos a estar buscando, escudriñando qué decían las profecías del Mesías. Acuérdense que estas profecías fueron dadas 500 a 1000 años antes de que Jesús naciera. Y hoy vamos a estar comparando versículos de los libros del Viejo Testamento a versículos que encontramos en los libros del Nuevo Testamento, cuando estas profecías se cumplen y son evidencias que realmente Jesús, de quién es Jesús realmente. Y yo sé que hay varias aquí versículos que tenemos que leer. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer, pero es un ejercicio muy, pero muy importante, que me gustaría que todos los líderes con las casas de bendiciones tomaran su tiempo y pudieran leer todos estos versículos. Voy a hacer por lo menos unos 3 versículos, unos 3 a 4 versículos, para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer esta noche. Y voy a comenzar con el lugar de su nacimiento. En estos versículos podemos ver cómo fue profetizado, y todos estos profetas, estas personas que escribieron esto y que hablaron esto, fueron inspiradas por el Espíritu Santo para dar estas profecías, que después de 500 a 1000 años se iban a cumplir. Esto es muy necesario. Entonces dice en Miqueas capítulo 5, vamos a leer Miqueas capítulo 5, verso 2, se nos va a decir en la profecía el lugar donde el Mesías, donde Jesús iba a nacer. Entonces vamos a buscar aquí en nuestras Biblias, si todos los hermanos también pueden buscar, porque así vamos a estar juntos en esta lectura. En Miqueas capítulo 5, verso 2 dice: pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Qué poderosa y maravillosa es esta profecía. Esta profecía nos estaba dando el lugar donde el Mesías, donde Jesús iba a nacer. Y Jesús iba a nacer en Belén. Y dice la profecía que iba a ser un gobernante de Israel. Ya Jesús había nacido con el propósito
de gobernar sobre su pueblo. Y bien importante porque dice que su origen, el origen del Señor, viene desde la antigüedad, desde tiempos inmemorables. O sea, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y todo desde el principio, Él estaba cuando en Génesis capítulo 1, verso 1, gloria a Dios. Y la profecía se cumple en Mateo capítulo 2, verso 1. Vamos a buscar Mateo capítulo 2, verso 1. Y dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo de rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Entonces, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea. Aquí podemos ver que la profecía se cumple. Lo que se había dicho 500 a 1000 años antes, se cumple aquí en Mateo capítulo 2, verso 1. Jesús nació en Belén. Tenemos evidencia de lo que se había profetizado antes a lo que pasó en este tiempo. Gloria a Dios. Y aquí dice el milagro de su nacimiento. En Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos a buscar Isaías capítulo 7, verso 14. Y aquí tengo yo ya para hacer más rápido. Y el verso 14 dice, acuérdense que estamos buscando el milagro de su nacimiento. Es muy importante. Dice el verso 14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Quién es esta joven? Una joven que no había conocido esposo, no había conocido marido, una joven virgen. Y ahí está el milagro del nacimiento de Jesús. Una mujer que no se había casado, que no había conocido marido, estaba embarazada y por la obra del Espíritu Santo. Ese es un milagro. Y podemos encontrar la confirmación de esa profecía en Mateo capítulo 1, verso 18. Volvemos a Mateo. Y en el capítulo 1, verso 18 dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, no se había unido todavía a él, no habían tenido relaciones todavía, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Pudimos ver cómo ya Dios, por medio de sus profetas, anunciaba cómo iba a ser el milagro de su Hijo. Y esto, hermanos, todos los judíos conocían acerca de estas profecías. Y aun cuando Jesús nació así y vino a esta tierra, ellos lo rechazaron. Por eso es bien importante nosotros venir a ver, investigar y darnos cuenta que todo lo que el Señor profetizó se cumplió y que Jesús es el quien dice Él que es. Aquí podemos encontrar la identidad milagrosa de nuestro Señor. Y el último que voy a leer para que ustedes, después de que yo termine esto, vamos a hacer una pausa y ustedes van a seguir haciendo este ejercicio. Es muy importante que lo hagan todo, por favor. Su entrada triunfal. Esto lo podemos encontrar en Zacarías capítulo 9, verso 9. Y vamos a buscar aquí Zacarías capítulo 9 y vamos a leer el verso 9. Dice, alégrense mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Aquí podemos ver la manera como Jesús iba a entrar a Jerusalén. Y lo vimos que iba a entrar montado sobre un burro, sobre un asno. Y lo podemos ver esta confirmación de esta profecía en Juan capítulo 12. Vamos a buscar Juan capítulo 12. Y el verso del 13 al 14. Vamos a leer 13 al 14. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando
a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira, aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Gloria a Dios, aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Se nos dice en estos versículos que leímos el lugar donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento milagroso y la manera como Él iba a entrar a Jerusalén como un rey, porque ya Él sabíamos que era un gobernante, un rey de Israel. Entonces, esto nos ayuda a conocer y a confirmar en nuestros corazones que realmente Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, el que había de venir para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Salvación no solamente para nosotros, sino que salvación para todo este mundo. Entonces, me gustaría que siguieran con el que sigue, leyeran cada uno de esos versículos y después me gustaría que contestaran las preguntas número 1, 2, 3 y 4. Y la pregunta número 1 es: ¿qué cosas acerca de Jesús le llama más la atención? La número 2 dice: ¿qué lo hace único? ¿Qué hace único a Jesús? ¿Con qué preguntas está batallando todavía? Es la número 3. Y la número 4 dice: ¿quién dice usted que es Él? Después de que usted lea todos estos versículos, puede contestar estas preguntas, porque a fin de cuentas es nosotros, según como nosotros reaccionemos y contestemos esta pregunta de quién es Jesús, es que nos va a ayudar a que nosotros los acerquemos más a Dios y nos demos cuenta y empecemos a reconocer a quién nosotros le servimos, y esto nos va a ayudar para que nosotros sigamos hacia adelante buscándolo, sirviéndole, adorándole, porque solamente Él se merece adoración. Entonces, después de que ustedes hagan estos ejercicios, me gustaría que hicieran las secciones en la página 14, la de comprométase, y en la página número 15, el ejercicio de aplicación. Aplíquelo. Estos son ejercicios muy importantes. Me gustaría que hicieran eso hoy. Yo sé que es bastante que hacer. Traten de hacerlo. Y espero en el nombre de Jesús que sean bendecidos con estos versículos. Va a aumentar su fe y vamos a ir conociendo más y más aquel al que nosotros servimos. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo y si Dios permite, los vemos la próxima vez.